Hola, buenos días. Hoy analizaremos el tema del valor estético de la biodiversidad. Hablemos de dos aspectos importantes de la biodiversidad, lo que corresponde a la ética y a la estética. Estas dos áreas corresponden a la filosofía. La filosofía es el estudio de la verdad de problemas fundamentales acerca de la existencia, el conocimiento, la verdad, la moral, la belleza, la mente y el lenguaje. La moral corresponde a la ética. Son los valores universales que nos rigen como humanos y nos indican cómo debemos ser, cómo debemos comportarnos. Y la belleza corresponde a la estética. Son las expresiones básicamente de arte, lo que conocemos como lo bello. Un principio ético es que todos los seres vivos son igualmente importantes. ¿Esto qué implica? Que todos tienen un valor intrínseco. Esto es por ellos mismos, por su naturaleza, independientemente del valor utilitario que los seres humanos le quieran adjudicar, que piensen que vale más uno que otro. Recuerden que un degradador es igualmente importante que un polinizador. ¿Por qué? Porque todos cumplen una función en un ecosistema y de esta forma se mantiene el equilibrio. Debemos tener claro que somos seres vivos iguales al resto, por lo que es importante reconocernos como uno más de ellos, no como un ser superior. No somos el centro del universo. Nuestra actitud ante el entorno natural debe ser de promover y participar en la conservación y regeneración de los ecosistemas. Si nosotros reconocemos, valoramos y respetamos a los otros, garantizamos nuestra permanencia y el de las futuras generaciones. Esto hay que tenerlo muy presente. Pasemos a lo bello, lo bonito, lo que constituye el arte y la estética. La variedad de especies enriquece el paisaje, convirtiéndolo en un placer visual, con formas, colores, texturas, olores, comportamientos. Y esto le brinda a cada escena una belleza particular. En la imagen podemos ver un arrecife de coral. Vean cómo se cumplen estos elementos. La textura no lo podemos tocar, pero intuimos que tienen diferentes texturas, colores, formas diferentes. Es uno de los paisajes más bellos. Pasemos a ver otros. Belleza en los hongos, en las plantas con flores, como la del cerezo, que es la rosa, las flores de las cactáceas, el ave de paraíso que está en el centro, y vean esa orquídea blanca, parece que en el interior tuviera unas palomas, son sus órganos reproductores. En relación a los animales tenemos una araña terciopelada azul, una mantis rosa, el nautilus que vive en las profundidades oceánicas, la ballena azul, la vaquita marina y el pavo real. Hay que mencionar que es el macho el que presenta las plumas de colores. La hembra no tiene este plumaje. El macho es el que debe atraer la atención de la hembra para poderse aparear. Aquí tenemos algunos ecosistemas. ¿Quieres una participación extra? Ve el que está en el centro. ¿Qué me puedes decir sobre ese ecosistema? Muy bien, si me dices algo sobre ese ecosistema, lo que tú sepas, lo que puedas investigar, tendrás la participación extra. De los pueblos que se asentaron en México en la antigüedad, tenemos que hay 68 agrupaciones lingüísticas ordenadas en 11 familias. De estas
68 agrupaciones lingüísticas, 4 son las que concentran el mayor número de habitantes. ¿Cuáles son? Los náhuatl, los maya, mixtecos y zapotecos. Son estas culturas las que han ido seleccionando las variedades genéticas de las especies de las cuales en la actualidad nos alimentamos. México es centro del origen del maíz, frijol, calabaza, vainilla, amaranto, que son muy importantes en la actualidad. Recordemos que el hombre era nómada, se desplazaba en busca de alimento. Al domesticar plantas, esto es cultivarlas, se constituye la agricultura y se convierte en sedentario. La domesticación de especies fue un proceso lento que pudo transformar, como por ejemplo el ancestral teocintle, en el maíz que conocemos en la actualidad. El cultivo de este alimento básico se inició hace aproximadamente 7,000 o 10,000 años. Si nosotros vemos en la figura, el teocintle era una mazorca pequeña, con pocos granos o semillas. Al presentarse mazorcas con más grandes y con más granos, eran seleccionadas para la siembra. A lo largo de miles de años, se obtuvieron mazorcas como las que conocemos hoy, grandes y con muchos granos. De las 220 variedades de maíz que existen en América Latina, México es considerado el centro de la producción. ¿Por qué? Bueno, de la producción y el origen. Porque en México tenemos 64 variedades originarias. En cuanto a los animales, los aztecas consumían una gran variedad de aves, entre ellos pavos, aves de corral, así como sus huevos, tuzas, iguanas, ajolotes, camarones, pescado y gran variedad de insectos. De los insectos podían consumir el adulto, sus larvas o sus huevos. Para los mayas eran importantes igualmente el pavo, el perro, incluso se sabía que como que lo cultivaban para poderlo consumir, en el caso del xoloescuincle, productos provenientes del mar como pescado, langosta, camarón y mariscos en general, así como una amplia variedad de animales silvestres, como son conejos, ardillas, el mono y otros. En cuanto a la mitología prehispánica, las representaciones pictóricas de dioses y guerreros señalan el uso de elementos naturales. Los atuendos muestran la presencia de animales que ellos consideraban extraordinarios y poderosos, como el águila, serpiente, colibrí, jaguar, coyote, perro, quetzal, mariposa, mono, búho, entre otros. Entre los dioses, Quetzalcóatl, la serpiente emplumada, es uno de los más importantes, considerado el dios de la vida, la luz, la fertilidad y el conocimiento. Huitzilopochtli, colibrí del sur, es el dios de la guerra y fue quien guió a los mexicas o aztecas desde el inicio de su peregrinación hasta el establecimiento en Tenochtitlán. Los guerreros, sin lugar a duda, fueron los hombres más terribles del antiguo mundo, en específico el jaguar y el águila. Por 200 años, estas fuerzas de élite azteca dominaron y aterrorizaron a sus vecinos para forjar un enorme imperio. Desgraciadamente, una potencia extranjera fue capaz de conquistarlos en un encuentro devastador. Nuestro patrimonio arqueológico
presenta conjuntos estéticos diversos, que son el legado de las sociedades que habitaron México. Es la fuente fundamental para estudiar y comprender nuestro pasado. En las imágenes aparecen algunos de ellos, como Teotihuacán, la zona del Tajín, Palenque y Tulum. En nuestro país existe una gran diversidad cultural, tradiciones que nos identifican y lenguas diversas. ¿Qué tanto conoces de la cultura de tu país o de tu estado? Ciencias y tecnología, biología, primer grado, bloque 1, la biodiversidad mexicana, la diversidad cultural de México. Nuestra cultura es muy diversa y presenta características específicas por cada región. ¿Sabías que en México existen 68 grupos étnicos, los cuales hablan 364 variantes o tipos de lenguas y cuentan con diversas costumbres, tradiciones e historia e instituciones de gran tradición? Aspectos que están unidos a la conservación de los ecosistemas y los recursos naturales, pues la relación entre los pueblos indígenas y la naturaleza es estrecha. Vamos a conocer algunos de ellos. Cuenta la historia que los nahuas provienen de Aztlán, una tierra al norte de México de donde emigraron por órdenes de su dios Huitzilopochtli. Y después de mucho, pero mucho tiempo, se asentaron en lo que hoy conocemos como la Ciudad de México y los estados de Guerrero, Hidalgo, Morelos, San Luis Potosí, Estado de México, Puebla y Veracruz. Los nahuas hablan náhuatl y entre sus costumbres destaca el tequio, un trabajo que realizan sin costo para la comunidad. ¿Te gustaría conocer otros grupos étnicos? ¡Ay, qué bonito es volar a las 2 de la mañana! Ellos son los huicholes. Viven en la Sierra Madre Occidental, principalmente en los estados de Jalisco y Nayarit, y hablan huichol. Este grupo étnico resalta por su vestimenta. ¿Sabías que los hombres usan la ropa más adornada que las mujeres y que se pintan dibujos simbólicos para las ceremonias rituales? Ahora vamos con otro grupo indígena. Los mixtecos viven principalmente en los estados de Oaxaca, Guerrero y Puebla. Este pueblo indígena representaba a una de las grandes culturas mesoamericanas antes de la llegada de los españoles. Según sus creencias, el pueblo mixteco se originó de las nubes o de la lluvia. Ellos se han dedicado desde hace mucho tiempo a la siembra de maíz, frijol y chile. Nuestra cultura refleja que México es un país pluriétnico y pluricultural, por lo que es necesario reflexionar sobre el derecho a la diversidad cultural y el respeto a las lenguas de los grupos indígenas, así como sobre la necesidad de mantener las tradiciones y las culturas de nuestros pueblos. ¿Qué tradiciones hay en tu colonia o barrio? ¿Qué haces para mantener y respetar las lenguas, tradiciones y culturas de tu país? México cuenta con una gran riqueza en el patrimonio cultural. El concepto de patrimonio cultural comúnmente se refería solamente a lo que era material, esto es, que fueran tangibles, como un significado o valor particular de tipo arquitectónico, histórico o artístico. Se ha ampliado para referirse a lo que no se puede tocar, que es lo intangible, como las lenguas, música,
costumbres, expresiones de la cultura popular, tradiciones, prácticas artesanales, acervo intelectual y recientemente acervo fílmico y fotográfico, entre otras manifestaciones de la cultura de un pueblo. De esta manera se puede dividir el patrimonio cultural en lo tangible e intangible de una nación. ¿Qué debes presentar para tu evaluación? Debes completar el siguiente cuadro, que consiste en colocar 2 vegetales u hongos, 2 animales, 2 lugares, 2 culturas que a ti te parezcan estéticos, esto es, que te gusten. Como segundo punto, establecer 2 principios éticos en relación a la naturaleza que tú puedas cumplir. Por ejemplo, no maltratar a los perros, gatos, plantas, etc. Deben ser diferentes al que te acabo de mencionar. No maltratar ya no se vale. Y por último, debes mencionar por qué es importante mantener la diversidad cultural en México. Te deseo muy buen día, que esta tarea no sea muy larga ni muy complicada y que sigas gozando de una excelente salud en compañía de tu familia. Nos vemos pronto.